Uno de los cabecillas más importantes de las disidencias de las FARC en Antioquia, alias Primo Gay, aparentemente estaría buscando acercamientos y negocios con sus archirrivales del Clan del Golfo. Esto, presuntamente, con un solo fin: atacar conjuntamente a la fuerza pública que, según este nuevo gobierno, va con toda detrás de estos grupos criminales. Steven Mora tiene la historia. Alias Primo Gay, uno de los cabecillas más importantes de la disidencia de las FARC, estaría intentando unir fuerzas con alias Soldado, uno de los líderes del Clan del Golfo. Los que antes eran enemigos combativos hoy aparentemente se unen para la guerra contra el nuevo gobierno. Un nuevo gobierno llegó con intenciones de mano fuerte. Nuevas estrategias, nuevos bombardeos y la fuerza pública que requiere retomar el control de las zonas del conflicto del país, entre esas en el departamento de Antioquia. Los cabecillas de las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo en Antioquia harán todo lo posible para combatir a la fuerza pública, entre ello presuntamente hasta unirse. Estamos siendo atacados con artillería pasada AK-47. Neider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, aparentemente produjo una reunión con integrantes del Clan del Golfo en zona rural de Briceño. Según fuentes de la zona, el encuentro habría terminado en un acuerdo para una alianza. Esto con el fin de evitar que la fuerza pública entrara fácilmente al municipio antioqueño de Briceño. Lo que se pudo identificar del Frente 18 allí en Ituango: 17 explosivos acondicionados para drones, la presencia de 13 minas antipersonal, y por otra parte pues el Clan del Golfo, bajo los últimos datos que se han dado por parte de la Fundación Ideas para la Paz, entre otros informes también pues de la fuerza pública y de otras organizaciones de la sociedad civil, hablamos de 17 integrantes. Esto pues en últimas nos lleva a ver unas características mucho más complejas de la presencia y el funcionamiento de estos actores. Entonces, muy seguramente frente a la ofensiva, lo más importante para estos grupos es, por una parte, sobrevivir a esta azonada, a esta respuesta pues guerrerista, a esta respuesta de seguridad militar bélica que va a desarrollar el Estado, y por otra parte pues lo que tiene que ver con dispersarse también para proteger estos enclaves de economías ilegales. ¡Fuego en el área! Esta versión cobró fuerza días después. El 16 de agosto, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido, con apoyo del CTI, localizaron una caleta en zona rural de Briceño, que según el reporte militar, contenía 25 artefactos explosivos improvisados, 7 minas antipersona artesanales, un fusil, cerca de 1000 cartuchos, 30 granadas y 3 drones, aproximadamente 100 kilogramos de explosivos. Aparentemente Primo Gay conocía su ubicación. Una hipótesis de investigación estaría estudiando si este material iba a ser entregado al Clan del Golfo como parte de la nueva alianza. Virgen Santísima, vean, se metió la guerrilla. Miren, miren, miren cómo pasa la bala. Miren. Ha venido circulando un rumor que presume la posibilidad de que con la articulación de alias Primo Gay se pueda dar una especie de alianza operativa entre los diferentes frentes de las disidencias de las FARC que hacen presencia en Antioquia y el Clan del Golfo, precisamente para contrarrestar los efectos o las acciones militares que puedan desarrollarse en contra de ellos.
Además, una segunda pieza en esta historia es que alias La Mona, señalada como explosivista y operadora de drones de las disidencias, se entregó a las autoridades en Briceño. Presuntamente, habría entregado información sobre esta nueva alianza de cara a las posibles confrontaciones que se pueden ver muy cerca entre los grupos armados y la fuerza pública. Confrontaciones que estarían marcadas por una escalada del conflicto, por mano fuerte que promete el gobierno nacional. Yo no diría y no me atrevería a hablar de una alianza robusta, de un gran ejército unificado, sino básicamente pues una serie de pactos, insisto, coyunturales, momentáneos entre pues estructuras locales y en últimas pensadas también en proteger estas rentas, en sobrevivir y en controlar algunos territorios. Primo Gay fue señalado durante 2025 y 2026 como uno de los mandos más importantes de esta estructura. Incluso alias Tatareto fue capturado en noviembre de 2025 y señalado como el segundo al mando y hombre de confianza de alias Primo Gay. En el caso del Clan del Golfo en Antioquia, distintas subestructuras operan en regiones estratégicas y en Briceño han sido mencionados nombres como alias Soldado o alias Simón, comandantes de las estructuras Jorge Iván Arboleda y Edwin Román Velázquez Valle. Sin embargo, no hay que descartar otros escenarios también posibles, como la connivencia, cooperación o colaboración entre fuerzas militares y el Clan del Golfo, ¿cierto? Escenarios que hemos visto que se han dado en el pasado, o el cese de hostilidades por la disputa territorial entre el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC para concentrarse en contrarrestar o defenderse de los ataques que la fuerza pública y el Estado en sí mismo pueda emprender en contra de ellos para recuperar o ganarles el control territorial. En Briceño, Antioquia, la situación ha sido particularmente crítica. En octubre de 2025, amenazas difundidas mediante videollamadas dirigidas a líderes comunitarios provocaron el desplazamiento de más de 2.000 personas de 17 veredas y corregimientos en medio de la disputa entre las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Que con esta aparente alianza, las comunidades no saben qué esperar, si un respiro en la guerra de estos dos grupos armados o un levantamiento aún peor del conflicto armado. La respuesta no puede ser de corte netamente militar, belicista, confrontativa, pero pues tampoco la respuesta puede ser meramente complaciente y flexible, que es un poco lo que vimos en la anterior administración con la política de paz total. Hay que combinar una serie de elementos, pues por una parte, por supuesto, la superioridad operacional, pero tampoco se puede caer en últimas en una perspectiva reduccionista como en la administración Duque, de pensar que los resultados operacionales básicamente son exitosos, porque pues vimos muchos resultados allí, incluso en la administración de Petro, y esto no dio cuenta de una victoria en términos del conflicto. La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana de inminencia 019 de 2025 para Briceño, precisamente por la confrontación entre el Frente 36, los Cabullos y el Clan del Golfo. La alerta identificó riesgos de amenazas, homicidios, desplazamientos, confinamientos, retenciones, enfrentamientos y utilización de artefactos explosivos. Debe ser una tarea que se aborde de manera integral. No podemos hablar de seguridad si no le garantizamos el mínimo vital, no le garantizamos salud, educación, vías de acceso a las poblaciones que hoy sufren el conflicto y que de alguna manera son parte de este a través de, por ejemplo, la explotación ilegal de oro o el cultivo ilícito de hoja de coca. No podemos hablar
de seguridad sin tener en cuenta los vacíos históricos que el Estado colombiano ha dejado en estos territorios y que sin duda alguna estos grupos armados ilegales han llegado a llenar ante la ausencia histórica del Estado. Y mientras los grupos presuntamente negocian territorios y alianzas, la población queda atrapada en medio de una guerra que ya no tiene fronteras claras entre guerrilla, narcotráfico y crimen organizado.